Las prácticas restaurativas para mí han sido como una puerta a darme cuenta de todas las cosas malas que yo he hecho y que no me siento en ese momento orgulloso de eso. Sabiendo que si uno le hizo daño a una persona, le hizo daño a una familia, acabó con un vínculo familiar, ¿cierto? Pues hablando del caso mío en este momento, yo me encuentro con una estabilidad emocional muy alta, porque entonces también todas esas pruebas que me han llevado a mí a cuestionarme y todo eso ha sido por mi familia, porque en este momento la mayor víctima ha sido mi familia, de todos mis errores, de todas las cosas que yo no pude en algún momento cambiar, o si las pude hacer no tenía como la conciencia de hacerlas. Es porque me mostraron las cosas como eran, ¿cierto? Ponerse uno en los zapatos del otro, aceptar mis responsabilidades, perdonarme yo mismo. Porque si nosotros no aprendemos a aceptar y a reconocer nuestros errores, a restaurar, porque eso va de ahí, responsabilizarme, restaurar y volver a restablecerme en la sociedad. La sesión que más me impactó a mí fue la quema de culpas, porque pues me pareció algo como muy, ¿cómo me explico? Muy bonito a la vez y uno se libera de cierto peso que tal vez en otro momento no pudo dejar atrás, por así decirlo, ¿sí me entiende? Porque uno siempre va a cargar con eso. Entonces reconoce uno sus falencias, es muy importante, se hace responsable de ellas y las deja ir. Por ejemplo, los sentimientos como la rabia, la ira, la venganza, solo nos atan a un pasado que nos deja atrás, ¿me entiendes? Nos atamos nosotros mismos a unas cadenas, le damos el control de nuestra vida a la persona que nos quiere ver mal. Nos hicieron muchas preguntas, como que usted qué quiere ser en su futuro, como en su proyecto de vida. Ya como que empezamos como a plasmarlo en lo que en verdad queríamos ser, y pues creo que me sentí como muy feliz porque al verlo plasmado en algo que yo pues no había visto. Uno pues sí dice que yo quiero ser eso, pero no como plasmarlo tanto como lo plasmamos el día de hoy. Como que ya ahí sí uno mira ya más a futuro y ahí sí como que uno lo que quiere para la vida de uno. Como que enfocarse solo en eso. ¿Cómo es que en lo laboral? Como terminar mis estudios, después de terminar mis estudios, hacer mi universidad y también como ser cantante. Eso es lo que quiero y yo me veo como logrando los sueños, porque ya uno, viéndolos ahí, uno ya se enfoca más y sí, como ya viéndose a futuro en lo que en verdad uno quiere ser. En este proceso de justicia restaurativa he aprendido a conocerme a mí mismo, he aprendido a encontrar el valor y el significado de la familia y el significado de perdonar y perdonarme, porque a base de eso he analizado de qué manera yo puedo construir y reparar ese daño causado a mi familia, ¿cierto? Y el trabajo que ha hecho todo este equipo ha sido espectacular, ha sido muy bueno y muy gratificante el poder haber estado con ustedes, porque la verdad yo ya aprendí que es tener conciencia y tener un poco de capacidad de pensar cómo puedo restaurar ese daño causado a mi familia. También es muy gratificante, es el último paso en el cual nos vamos a encontrar con nuestras familias, que es algo gratificante, porque entonces uno verdaderamente es donde uno se da de cuenta si en realidad hizo este proceso a conveniencia o a conciencia. Y más que todo a ustedes, a Confraternidad Carcelaria, agradecerles bastante por estos espacios, por darme la oportunidad de hacer este video y demostrar que esto se puede hacer y que también puede ser un medio para reparar.